Buenos días, tal como les dije en la presentación, este video va a ser una breve explicación del primer PowerPoint subido que se llama Introducción a las TICs. Este PowerPoint tiene como objetivo poder discutir, poner en discusión conceptos básicos de la informática, conceptos básicos de las comunicaciones que vamos a utilizar fuertemente en las siguientes unidades. Por eso tal vez para algunos de ustedes estos temas sean muy sencillos, muy conocidos, porque son conceptos básicos. Tal vez otros sean más desconocidos, más complejos, pero son los conceptos necesarios para poder empezar a discutir el tema de las comunicaciones y de la informática. Primero, van a encontrar muchas veces la palabra ordenadores. La palabra ordenador es muy española, pero se utiliza mucho en la terminología nuestra porque tenemos mucha información todavía de España en la parte de informática. Ordenadores y computador es exactamente lo mismo. A lo largo de la historia de desarrollo de la informática, de la computación, hemos tenido diferentes tipos de ordenadores y computadores y se han dividido en generaciones. La primera generación, estamos hablando de 1951, para muchos de ustedes es como otro siglo y otra era también, se caracterizaba por tener tubos de vacío. Esto quiere decir básicamente que las computadoras eran muy grandes, eran tamaño de una casa, diría directamente. Esas computadoras se utilizaban fundamentalmente para aplicaciones científicas y militares. Se programaba directamente en el lenguaje de máquina, es decir, la programación se hacía utilizando la terminología que la máquina entendía, que vamos a ver más adelante que es el sistema binario. El almacenamiento se hacía en tarjetas y cintas perforadas. Estamos hablando que se almacenaba en tarjetas de cartón que se guardaban en diferentes lugares o en cintas que eran cintas que se iban perforando y la perforación indicaba el 0 o el 1, la comunicación binaria con la computadora. Tengan en cuenta la fecha, 1951, estamos hablando de una generación, la primera generación de computadoras, que tiene que ver con la época de la Guerra Fría, por ejemplo, que se ubica en la época histórica, y con el comienzo de la exploración espacial. Hay muchas películas que ustedes van a ver sobre el tema de la época espacial, el inicio de las exploraciones de Rusia y Estados Unidos, donde se muestran las computadoras que tenían tamaño de una oficina entera o hasta inclusive de más grande, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque usaban la tecnología de tubo de vacío. El primer salto fundamental, hecho casi a final de la década del 50, es la invención de los transistores. Para ustedes, transistores, hoy, para la mayoría de ustedes, es algo como que no saben lo que es, pero para la generación mía y anterior, los transistores fue una revolución. Tengan en cuenta que es un transistor, es un espacio pequeño donde están todos los aparatos que producen la comunicación. Para que tengan una idea, hasta la aparición de transistores, las radios eran un mueble que había en las casas que tenía el tamaño de un televisor actual o más grande inclusive. Y alrededor de esas radios se juntaban las familias para escuchar porque era un mueble. Cuando se inventó el transistor, la radio pasó a ser portátil y era muy común ver a personas con la radio en la mano escuchando por la calle. Fue justamente el gran cambio que hubo de una generación de computadoras a la otra, ¿no? Los transistores achicó el tamaño de la parte tecnológica. Por lo tanto, ya las computadoras comenzaban a tener otra utilidad, no solamente en aplicación científica militar, sino también en las empresas y para la gestión de las empresas. Eso ya implicó un cambio muy grande, ya la informática comenzó a estar disponible para las organizaciones. Eso implicó también un cambio de lenguaje, ya no se programaba más en el sistema de computadoras binario, sino que se comenzaron a desarrollar lenguajes en donde el ser humano a través de ese lenguaje más cercano a la forma de hablar que tenemos nosotros podía escribirle instrucciones y se transformaban, la palabra correcta es se compilaban en el lenguaje de computación. El almacenamiento también cambió, ya no tengo más papel, ya no está más la cinta papel, no están más las tarjetas, sino comenzamos a hablar de tambores y cintas magnéticas, es decir, el almacenamiento se está dando básicamente a través de un elemento magnético, precursor de lo que ustedes van a ver después como discos o CD o disquete, en su momento. La tercera generación cambia los transistores por circuitos integrados. Acá ya estamos hablando de terminología que ustedes conocen. Un circuito integrado, ustedes saben lo que es una plaqueta de terracota en donde se dibujan
las partes electrónicas y las comunicaciones entre ellas. Ya ni siquiera se pegan como los transistores, sino que se dibujan directamente en el circuito, pues se llama circuito integrado. Esto apareció en 1964 y como hecho anecdótico, yo todavía no había nacido, o sea, tan viejo no soy, aunque soy bastante viejo. Ahora, se mantiene el mismo campo de aplicación, sigue siendo computadora para elementos militares, para el gobierno, para empresas, pero cada vez llega a mayor cantidad de empresas, porque justamente el circuito integrado permite que se achique cada vez más la computadora. Los lenguajes de programación se transforman en lenguajes más fáciles de utilizar y más disponibles para el ser humano. Hay menor consumo de energía, esto es, ya la computadora no es un edificio, no es una oficina, una sala, sino que estamos hablando de computadoras más cercanas a lo que ustedes conocen físicamente. Se reduce el tamaño y estamos hablando de una palabra clave en computación que es el IBM. IBM es la primera computadora que comienza a distribuirse a nivel masivo, no solamente en lo que sería las empresas, sino también llegaría en su momento a la familia, a las casas. El IBM 360 es un modelo de computación emblemático porque fue el más distribuido en las empresas. La cuarta generación, a partir de 1971, fíjense cómo los pasos han sido no muy grandes, 51-59, 59-64, 64-71, pocos años, pero están de la mano de los cambios tecnológicos. Acá tenemos circuitos altamente integrados, VLSI, o sea, cada vez más en lugares más pequeños tenemos mayor cantidad de elementos tecnológicos integrados. Si en la generación de los tubos de vacío en una sala teníamos una computadora, todo lo que hacíamos en esa sala ahora se puede reducir a la punta de un lápiz. Fíjense que estamos hablando de un solo chip de silicón que medía poco más de 1 pulgada, 3 centímetros. La evolución de las computadoras permite que estos lleguen a los hogares y ahí aparece a partir de esto lo que se llama la primera PC o Personal Computer. Personal Computer, PC, es cuando ya la computadora deja de ser utilizada en las oficinas y puede ser utilizada en el domicilio. Vamos a ver ahora qué significa de otro punto de vista esta idea de PC. Una forma de clasificar las computadoras ya no tiene que ver con la generación, obviamente ahora no hay más generaciones viejas, están todas las generaciones modernas, sino con su capacidad de almacenamiento y su tamaño. Tenemos así lo más grande que hay en informática, en computación, se llama el supercomputador. Es la computadora más rápida, de un costo más elevado. Se utiliza para aplicaciones que requieren una gran cantidad de cálculos matemáticos. Por ejemplo, energía nuclear, viajes espaciales, el manejo del clima. Es decir, tenemos una gran cantidad de información y muy específico y muy sofisticado los cálculos matemáticos. Luego tenemos lo que se llama mainframe. Mainframes son computadoras de gran tamaño, de un costo elevado, pero que permite que cientos o miles de personas trabajen en forma simultánea. Y esto que permite que trabajen en forma simultánea implica que existan programas funcionando simultáneamente. Es decir, a través del mainframe puedo tener una persona que está procesando un dato específico, por ejemplo, cargando estadísticas de salud, y otra computadora en otro lugar del país, otro lugar del mundo o al lado, trabajando en forma simultánea en la misma computadora, no en computadoras distintas, sino a través de una terminal en la misma computadora, usando un programa totalmente distinto, como por ejemplo cargando, digamos, la información de personal de la gente que fue a trabajar o no fue a trabajar en el hospital. Entonces, tengamos en cuenta que estas mainframe permite el uso de múltiples usuarios, la palabra que se define en informática es esa, usuarios, trabajando simultáneamente en la misma computadora. No en computadoras distintas, sino en la misma computadora a través de terminales. El supercomputador mainframe, la diferencia fundamental es que el mainframe permite trabajar simultáneamente diferentes programas, mientras que el supercomputador lo que busca es, a través de un solo programa, producir una gran cantidad de cálculos simultáneos en el programa, de manera de obtener información que es muy compleja, pero de manera rápida. Por eso decimos, para un cálculo de la órbita de un satélite, usamos un supercomputador. Para una empresa trabajando simultáneamente en un hospital, todo el personal, deberíamos apuntar
a un mainframe. El minicomputador es una computadora más chica, es equivalente en cuanto al mainframe al procesamiento, es decir, múltiples usuarios trabajando de forma simultánea, pero tiene un tamaño y un costo medio. Acá estamos hablando de, por ejemplo, trabajando hasta 200 personas, no llegamos a miles como teníamos en el mainframe. O sea que un minicomputador es pensado en una empresa mediana, mientras que un mainframe es pensado en una empresa grande. La diferencia entre mainframe y computador tiene que ver fundamentalmente, justamente con la empresa, la cantidad que va a requerir, y con la estrategia de venta del fabricante. O sea, no tenemos tantas empresas que tengan requerimiento mainframe, pero sí posiblemente a una empresa pequeña se le puede ofrecer un mainframe por los requerimientos que puede tener el procesamiento. Dependerá muchas veces de la característica de la empresa. ¿Qué es una estación de trabajo? Una estación de trabajo es una computadora pequeña que se utiliza para darle soporte a un único usuario para que pueda trabajar de manera rápida en su procesador, es decir, en su lugar de trabajo, y pueda conectarse con otras computadoras a través de una red. El computador personal, a diferencia de la estación de trabajo, es mucho más sencillo, más pequeño, un costo relativamente bajo, y apareció justamente con la cuarta generación y permite que una persona cualquiera pueda estar trabajando en su elemento personal separado del resto. Posteriormente, las computadoras personales también se comenzaron a unir en redes. Bien. Nuevamente, la diferencia en el sesión de trabajo y el ordenador personal es muy pequeña. El ordenador personal tenía como objetivo que alguien trabajara por su cuenta, separado de la computadora central, mientras que la sesión de trabajo era para trabajar por su cuenta, pero conectado a un equipo central. Con el advenimiento de las redes de PC, la diferencia fue desapareciendo y de hecho hoy existe más el uso del ordenador personal en una empresa conectada a una red que el concepto de estación de trabajo. Otra forma de clasificar los procesadores y las computadoras es de acuerdo a cómo trabajan, o sea, qué procesan, qué información procesan. Tenemos el analógico y el digital. La mayoría de las computadoras que ustedes conocen, que ustedes van a usar, que ustedes utilizan habitualmente, son digitales, es decir, reciben y transmiten señales binarias, ceros y unos, hay energía o no hay energía. Y todo eso se transforma y se almacena a través de elementos binarios, es decir, se guardan en formatos de presencia o no presencia. Todo son señales discretas, ceros y unos. Mientras que el ordenador analógico, la señal que recibe ese ordenador es continua. Por ejemplo, recibe los niveles de agua de un tanque. Es decir, no son valores 0 y 1, sino que recibe un valor continuo y a medida que va subiendo y bajando el nivel de agua, esa señal analógica va cambiando. Se utiliza, por ejemplo, yo lo he visto trabajar esto en la cooperativa de Trelew, en donde todo el manejo del agua, la circulación del agua, el estado de los tanques y la potabilización del agua se hacía a través de una computadora analógica, en donde la información llegaba a través en forma continua permanentemente. Bien, estamos viendo el esquema general de un ordenador. El esquema de un ordenador tiene básicamente una entrada, una salida, una memoria donde se almacena la información, que es la memoria masiva, y una memoria principal donde se ejecutan las operaciones de la computadora. Esa memoria principal está unida a una unidad de control que va marcando el ritmo de trabajo de la computadora y una unidad aritmética lógica que lo que está haciendo es realizando las operaciones matemáticas o comparativas que requiere las instrucciones de la computadora. Esta memoria principal, junto con la unidad de control y la unidad aritmética lógica, se llama procesador central o CPU.